Romanos capítulo 10, del 14 en adelante, dice la palabra del Señor así. Lean todos conmigo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Repita esa frase, duro, bien fuerte, en alta voz. Una vez más, mas no todos obedecieron al evangelio. Dice, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Tomen asiento, tengan la amabilidad en esta noche, y quiero el día de hoy avanzar en nuestro tiempo de edificación, de instrucción. Hemos leído esta escritura como un texto inicial, como un texto abrio, para poder enfocarnos en algunos aspectos bien interesantes de este versículo, de estos textos leídos. Allí dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego dice, ¿cómo la gente va a invocar en el que no han creído? Pero agrega una pregunta, ¿cómo podrán creer en aquel de quien no han oído? Es decir, para que ellos puedan invocar a alguien que crean en él, necesitan primero haber oído de él. Pero luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ok, dígale al que está a su lado, es tiempo de evangelizar. Dígale con voz fuerte, dígale, si no es ahora, ¿cuándo? Dígale, si no somos nosotros, ¿quién? ¿A quién Dios le ha dado el bendito mensaje del Evangelio de Jesucristo? Que esté aquí en esta noche, que diga amén. Así que nosotros somos responsables de ir a esas personas. No obstante, dice algo más. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, se requiere una autoridad. Luego dice, ¿cómo está escrito? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esto ya lo habíamos leído en los estudios anteriores. Este texto literalmente, que también aparece en un libro profético, dice de los que anuncian buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Cuántos saben que el evangelio son las buenas nuevas de salvación? Luego dice, mas no todos obedecieron. Y esto fue lo que llamó mi atención. Dice, mas no todos obedecieron. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algo que me llamó la atención a mí de este pasaje es que la Biblia claramente nos muestra, nos exhorta, tanto a ustedes aquí allá en sus hogares o en este lugar, nos exhorta a ser aquellos que vayan a otros con ese mensaje de las buenas nuevas, de la paz, de la salvación. Pero algo que sí nos deja bien claro es que por muy enviado que usted sea, por muy ungido que usted sea, por mucho que tenga a un Dios todopoderoso, por mucho que les predique bajo la unción, bajo la autoridad, bajo la dirección de Dios, no todos obedecerán al evangelio. ¿Cuántos se han dado cuenta que eso es así? No todos, y obviamente esta es una de las batallas más duras del evangelista, porque realmente, sobre todo cuando el evangelista siente que de los más cercanos, de los más amados, tal vez no llegan, eso empieza a traer un cierto nivel de frustración en algunas personas. Por ejemplo, hay personas que son muy usadas para ganar a mucha gente para Cristo, pero no a su propia familia para Cristo.
Y a veces eso trae ese combate, esa frustración. Hay algunos que han ganado muchas almas para el Señor, pero su familia no se convierte al Señor. Y esto es algo que nosotros obviamente no podemos tomar como excusa este versículo que dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Sino que realmente nosotros hoy lo que queremos es aprender a analizar un poco más allá de ese asunto real, de ese asunto doloroso, de ese asunto triste y que muchas veces se ha tornado en inevitable en el sentido de que lamentablemente mucha gente a la cual usted ama, mucha gente a la cual usted quiere, mucha gente por la cual usted ora y hasta le predica literalmente y lamentablemente, muchas de esas personas nunca recibirán el Evangelio. Y uno como quisiera que toda la familia sea salva. ¿Quién quiere que su familia sea salva? Yo quiero que mi familia sea salva, yo oro para que mi familia sea salva, usted lo hace, pero hay una verdad bíblica en cuanto a doctrina refiere de que no todo el mundo será salvo. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, pero dice que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, para poder ser salvo se requiere proceder al arrepentimiento. Uno no quisiera que los seres amados partan y se vayan a la eternidad sin el Señor, o la gente a la que usted le predica. ¿Cuántos quisieran que todo al que usted le predica llegue a los pies de Cristo? Pues quisiéramos que así fuera, pero normalmente no siempre ocurre. Casi un alto porcentaje no acepta. Dice, no todos obedecieron el Evangelio, no todos lo reciben. Allí en donde encontramos textos tan fuertes en la Biblia como el que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Allí es donde encontramos doctrinas en la Biblia como la doctrina de la elección. Hemos sido elegidos según la presciencia de Dios, es decir, Dios en su conocimiento preconcebido sabía literalmente quién sí iba a recibir su evangelio y quién no iba a recibir de su santo evangelio. Y allí es donde nosotros lamentamos muchas veces y hay gente que ha tomado eso como una excusa para no predicar el evangelio. Y ese es el otro extremo. Algunos dicen, bueno, si ya no todos van a ser salvos, si en la época de Noé, de todos los miles de personas y millones que habían, literalmente solo 8 se salvaron. Si en la ciudad de Sodoma y Gomorra solamente unos poquitos, una familia, un puñadito se escaparon, e incluso la misma esposa en medio correr quedó convertida en una estatua de sal. Entonces la gente va a decir, entonces muchos toman eso como una excusa, de donde hayan 2 o 3 congregados, ahí está él, y toman eso como una excusa para no predicar el evangelio. Pero quiero decirle que no puede haber excusa para predicar. Debemos predicar el evangelio a toda costa, cada vez que tenemos la oportunidad. Pero algo más, aún así, por muy usado y ungido que sea, usted debe reconocer que el mejor evangelista que existió y existirá jamás es nuestro Señor Jesucristo. Pero con todo y eso, no todos se convirtieron a Jesucristo. Incluso hay una evidencia interesante de que dentro de las religiones y sectas de la época de Jesús, de los fariseos, que era una mezcla, un sincretismo entre religión y religiosidad y política, y todos estos fariseos, de entre ellos, algunos fueron se convirtieron, entre ellos el mismo Pablo, pero no hay, al menos hasta donde hemos estudiado, por lo menos un saduceo convertido a Jesucristo. Porque no todos se van a convertir. ¿Quién más ungido que él? ¿Quién demostró más poder que él? ¿Quién demostró más gloria que él? Más milagros, más unción. Y aún así, no todos se convirtieron. Pero quiero decirle que él nos dejó un modelo muy claro, muy definido, y es el modelo de la gran comisión, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, es decir, sin importar religión, credo, raza, filosofía, tendencia, debemos predicar. No obstante,
dependiendo de a quién le vamos a predicar, es que tenemos que estar bien preparados para saber cómo predicarle a cada persona. No es lo mismo predicarle a un musulmán, que a un budista, que a un católico, que a un ateo, que a un filósofo. No es lo mismo predicarle a una persona que cree en la Biblia, que a una persona que no cree en la Biblia. No es lo mismo. Por esa razón estamos recibiendo esta instrucción, pero aún así, por mucho que usted sepa todos los procesos, todos los consejos, lo que hoy vamos a aprender, inclusive, no todos obedecerán al Evangelio. Pero repito y hago esta pregunta: ¿significa entonces, Iglesia del Señor, que como no todos obedecerán al Evangelio, que entonces nosotros vamos a decir el dicho de algunos negligentes que dicen, pues si todos no se van a convertir, si todos no se van a arrepentir, entonces ¿para qué me esfuerzo tanto predicando el Evangelio? Pues los que vayan a llegar, que lleguen, porque al fin y al cabo Dios añadirá a cada uno para la salvación, así que entonces no predico el Evangelio. ¿Creen ustedes que esa es la actitud correcta? Diga conmigo, por supuesto que no. Lógicamente que hemos sido llamados a predicar el Evangelio, pero también algo interesante es que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, hay gente que por muy incrédula que sea, solamente necesita oír de sus labios ungidos por el poder de Dios una palabra que transforme esa vida. No su palabra, sino la palabra de Dios. ¿Cuántos en esta noche alaban el nombre del Señor y su palabra preciosa? Usted y yo fuimos convertidos y convencidos por el poder de la palabra de Dios. Así que, amados, cuando uno piensa en estos textos como este, cuando dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Así fue en todas las etapas. Así, lamentablemente, hay un pensamiento que tenía hace muchos años, que es una realidad que se puede corroborar en cualquier lugar en las Escrituras, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, y es que lamentablemente el infierno se llena de a montones, mientras que el cielo se va llenando de a poquitos. Y eso es una realidad muy dolorosa, muy triste. Pero quiero decirle que mientras usted y yo podamos alcanzar a una persona con el mensaje del Evangelio, nosotros debemos hacer el trabajo de la atalaya, que es anunciar la palabra. Y si esa persona oye y se arrepiente y se convierte, gloria a Dios, se ha librado de muerte un alma. Pero cuando esa persona no oye, al menos ya usted dice la Biblia, ha librado su alma. ¿Cuántos durante estos días han librado su alma predicando el mensaje a alguien, dando una advertencia? Ahora, esa advertencia debe ir como lo vamos a hablar hoy, basado en Juan capítulo 4. Estos días siento que de alguna manera estamos siendo guiados a enfocarnos en Juan capítulo 4. ¿De qué habla Juan capítulo 4? Del encuentro, por lo menos lo más relevante, del encuentro entre Jesús y ¿quién? Y aquella mujer que nadie sabe cómo se llama. Él sí lo sabe, nosotros no sabemos, solamente se le llama la mujer samaritana. Era el territorio, es como decir la mujer colombiana, la mujer bayuna, la mujer nariñense. Simplemente se la conoce así, no se sabe cómo se llamaba, pero sí aquí nos hemos enfocado bastante. Escuchaba a mi padre hace unos días predicando un domingo, enfocado un poco en esta mujer evangelista. Luego el domingo pasado mi esposa nos hablaba de adoración y tomó como base esta escritura de Juan capítulo 4. El martes pasado estábamos hablando sobre algunos elementos, aditamentos fundamentales de el perfil de un evangelista discipulador, y encontramos 4 elementos tomados de aquí de Juan capítulo 4 también, y hoy vamos a sacar de esta misma escritura 12 consejos para el evangelismo práctico. Diga, 12 consejos para el evangelismo práctico. Ok, ¿por qué 12? Bueno, porque puede que haya más. Yo encontré 12 aspectos que me llamaron la atención de esta escritura, de Juan capítulo 4,
a partir del 3 al 42. Interesante, estaba hoy escuchando una audiobiblia y me di cuenta que este asunto, este escenario, esta escena, este episodio entre Jesús y la mujer samaritana se puede escuchar en tan solo 5 minutos, menos de 5 minutos nos narra. O sea, hay una esencia, hay un sabor tan excepcional, hay algo maravilloso que uno puede extraer de tan solo 5 minutitos bien leídos a una buena velocidad de una escritura, de un episodio tan excepcional, tan interesante. Salen temas de todo tipo, desde lo doctrinal, desde lo práctico, desde lo más profundo hasta lo más sencillo, aquí en esta escritura. Así que ubíquese en Juan capítulo 4, tenga su Biblia allí en Juan capítulo 4. Estamos en noche de ¿qué? Ok, dígalo con más fuerza. ¿Noche de qué? Noche de discipulado. Así que 12 consejos para el evangelismo práctico. El número 12 en la Biblia, eso es lo lindo, que en la Biblia todo es altamente simbólico y significativo. Y quise seleccionar 12 por varias razones, solo les voy a mencionar por lo menos 2. Número 1, el número 12 en la Biblia es tan altamente simbólico que entre muchas cosas, el número 12 significa elección, es el número de elección, es el número de elección. Son 12 tribus, son 12 apóstoles que fueron elegidos directamente por el Señor y es un número de elección. También es el número de perfecto gobierno en la Biblia. Y si lo vemos desde esa perspectiva, entonces aquí en esta escritura vamos a encontrar 12 consejos que han sido elegidos, seleccionados directamente, aptos para el evangelismo práctico, seleccionados de esta historia de Juan capítulo 4. Pero también el número 12 es el número de perfecto gobierno, es decir, para establecer un gobierno perfecto que viene de Dios. Algo interesante es, que creo que usted también lo tiene muy claro, es que cuando una persona recibe el evangelio de Jesucristo, no está recibiendo una religión, sino que está recibiendo el reino de Dios en su vida. No hay mensaje más poderoso que el mensaje del evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo dice claramente: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es, dígalo conmigo, poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Diga, poder de Dios. Así que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Así que cuando una persona recibe el evangelio completo, esa persona está recibiendo el reino perfecto de Dios. Ahora, algo interesante acá es que estos 12 consejos que vamos a ver aquí a modo de un análisis bien práctico de todo este escenario, porque ahí se tratan muchos temas polémicos, muchos temas doctrinales y todo sale ahí a la luz, incluso raciales, etcétera, que pudiéramos analizarlos, pero yo quiero analizar ahora más que todo los aspectos prácticos. El evangelismo práctico necesita no solo ser evangelismo práctico, sino también evangelismo efectivo. Aquí entonces es donde leíamos en la anterior escritura que cómo la gente va a creer en aquel que no han oído, y cómo oyen si no hay quien les predique, y cómo predican si no fueron enviados. Pero también hay que entender que aunque todos no recibieron el evangelio, no todos creyeron, no todos obedecieron al evangelio, cabe una pregunta, y es: ¿por qué no todos recibieron el evangelio? ¿Por qué no todos aceptaron el evangelio? Sí, algunos porque sencillamente nunca quisieron, nunca se doblegaron, fueron rebeldes, fueron renuentes, rechazaron la verdad, etcétera. Pero ¿qué si nosotros nos ampliamos un poquito más y nos damos cuenta que muchos de los que no recibieron, no obedecieron el evangelio, muchos también fue precisamente por falta de sabiduría en los evangelistas? Porque la Biblia dice que el sabio gana almas. Y mucha gente, por falta de sabiduría, en lugar de ganar almas, gana enemigos para el evangelio. En lugar de ganar a otros para Dios, gana enemigos para la fe. Así que, amados, es tiempo de seguir el modelo perfecto de evangelista que es nuestro Señor Jesucristo. Obviamente nuestro Señor Jesucristo era sumamente directo. Usted sabe que cuando Él hablaba
Cosas fuertes él las decía muy fuertes, pero él sabía en qué momento, a quién, de qué manera él aplicaba ciertos términos y a qué personas. Pero aquí en Juan capítulo 4 nos vamos a encontrar el escenario de Jesús con una mujer entre el 3, en Juan capítulo 4 del 3 al 5, voy a procurar leerlo brevemente. Dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ok, ¿cuál es el primer consejo para el evangelismo práctico con base en estos versículos leídos? Primero, debe entender usted este consejo. Querido evangelista, querido discípulo, discipulador, querido hermano, querida hermana, aquí, allá en sus hogares, dentro, fuera de esta ciudad, de este país, de donde usted esté escuchando, una de las primeras cosas que usted necesita tener en cuenta es: busque la dirección de Dios para saber reconocer la necesidad de salvación de los perdidos. Repita eso conmigo: necesito buscar la dirección de Dios para reconocer la necesidad de salvación de los perdidos. Ok, alguien diría, pero bueno, alguien sin Cristo, pues lógicamente todos están perdidos, porque Él es el Salvador, Él es el Redentor, sin Él todos estarían perdidos. No obstante, usted debe aprender a andar en plena conexión con Dios. Explicábamos la vez anterior que ese me era necesario o le era necesario no era un asunto meramente geográfico, no era simplemente porque era la vía más corta, sino porque Jesucristo, Él había puesto su mirada sobre una necesidad específica allá a las afueras de una ciudad llamada Sicar, por allá en un pozo al mediodía. Él buscó la necesidad específica de una mujer que estaba sumamente vacía, seca en su alma, necesitada de amor, sedienta de un verdadero afecto, de un verdadero amor. Estaba totalmente pasando situaciones adversas, y lo que Jesús nos enseña allí es precisamente que ese le era necesario, ese ubicarse en ese territorio, pasar por cerca de esa ciudad, sentarse en el lugar exacto, en el lugar preciso, a la hora exacta. No era asunto de la casualidad, sino que, aunque la palabra no exista hasta donde sé en el diccionario, era más bien una diosualidad, era un asunto de Dios, era Dios detrás de un alma, era Dios buscando salvar a esa mujer llamada la mujer samaritana. Pero cuando el evangelista de hoy, de la actualidad, de la fecha presente, literalmente anda desconectado de la presencia de Dios, entonces no tiene la capacidad de percibir la necesidad de alguien en el momento preciso, a la hora precisa y en el lugar preciso. Mucha gente que pasa cerca suyo, con los que habla usted, con la gente que habló usted, mucha de esa gente pudo estar a punto de tomar la peor decisión de su vida, como por ejemplo la separación, el divorcio, el suicidio, una masacre, algo grave, algo terrible, algo que afectaría. Estuvo a punto de tomar la peor decisión de su vida, que lo hundiría peor en sus problemas. Pero cuando el evangelista contemporáneo, el Hijo de Dios de la fecha actual, anda desconectado de la fuente, no tiene la capacidad de seguir este primer consejo. Por eso el consejo dice: busque la dirección de Dios para saber reconocer la necesidad de salvación de los perdidos. Si yo le preguntase a usted cuántas mujeres salían a sacar agua de ese pozo, ya sea en la mañana, ya sea en la noche, ya sea en los diferentes horarios del día, pues infinidad de mujeres salían. ¿Cuántas mujeres habían en Sicar? Muchísimas. Y si nos vamos más allá, ¿cuántas mujeres había en todo el camino que Jesús pasó? ¿Cuántas mujeres había en Samaria? Pues infinidad. Pero Jesús iba detrás de una mujer llamada la mujer samaritana. Quiero decirle que exactamente lo mismo debe hoy en día empezar a despertarse en el corazón de los evangelistas de la fecha presente. Necesitamos tener una percepción espiritual para saber quién necesita. Yo sé que todos los personajes que pasan cerca de usted, se sientan a su lado, todo mundo necesita de Dios, pero no todos están pasando en el momento más
receptivo y susceptible a las cosas de Dios. Y allí es donde se requiere estar conectados con Dios y tener no solamente percepción espiritual, que como lo veremos más adelante es fundamental, discernimiento espiritual, sino que también se requiere saber reconocer la necesidad específica. Para eso que se requiere, hay un pensamiento aquí basado en lo que acabamos de leer, es: sin ser llamados, comisionados o enviados, no tendremos ningún resultado en la evangelización. Es decir, Jesús mismo nos mostró el modelo. Él primeramente, aún siendo Dios manifestado en carne, Él fue por un proceso de preparación en su ministerio. Él estuvo en su tiempo de ayuno. Él salió luego de allí a ejercer un ministerio en el momento correcto. Y algo que me llama a mí la atención es que aún Jesús mismo, siendo quien es, Él pasó por un proceso de todo este modelo, este proceso a seguir de cómo llegar a ser un evangelista correcto, un evangelista efectivo, un evangelista práctico. Y una de las cosas que nosotros debemos recordar, por lo menos de mi parte yo estoy convencido de eso, yo no sé usted, pero quiero en este día decir gracias a Dios que hemos sido llamados por Él. ¿Cuántos saben que han sido llamados por Él? Así que se requiere ser llamado para poder ser efectivo en el ministerio al que usted está siendo enviado. Llamado significa que Dios lo tuvo en cuenta para ser quien es hoy usted. Hermano, hermana, en esta ciudad hay multitud de personas. En el mundo hay miles y millones de personas. En su familia hay familias más grandes que otras. Y hay familias tan numerosas, pero de tanta gente, Dios le escogió a usted. Ahora, eso nos debe producir gozo, claro que sí. ¿A cuánto le produce gozo? Pero al mismo tiempo debe producirnos un gran desafío espiritual. ¿Cuántos dicen desafío espiritual? Ahora, diga, gracias a Dios he sido llamado. Ok, pero además usted necesita ser comisionado, usted necesita ser enviado. Dios mismo nos ha ministrado, nos ha capacitado. Incluso esto es un entrenamiento para predicar este dulce mensaje de salvación a los perdidos. Y si alguien dice, pero bueno, ¿yo cómo corroboro eso? Le voy a dejar unas escrituras como tarea para que luego usted las anote allí. Mateo 28, 19, con base a este primer punto, Mateo 28, 19, Marcos 16, 15 al 16. Obviamente, si para los que saben se dan cuenta que esas dos tienen mucho que ver con la gran comisión. Hechos 1, 8, Romanos 1, 16 y Primera los Corintios 9, 16. Algo interesante entonces en este primer consejo para el evangelismo práctico, con base a lo que Jesús nos enseña, ya entendiendo todo lo que hemos entendido de esta escritura, es que Jesús aprendió a enseñar, aprendió Él, o nos enseñó mejor a nosotros, que debemos aprender a tener claro la necesidad específica de alguien específico en el momento específico, en el lugar específico, a la hora específica. Y lógicamente que todos los que se acerquen a usted necesitan de Dios, pero no todos tienen el mismo nivel de necesidad en ese momento. Hay gente que no están receptivos, habrán casos de casos. Hay gente que están embriagados, que están borrachos completamente, y usted les habla de Cristo y ellos ni le entienden, ni le prestan atención, no saben, ellos llorarán, ellos harán lo que sea, pero no están conectados. Pero ha habido casos de borrachos que han entrado a culto y que el Señor los ha transformado. Escuchaba el testimonio de una persona, del padre de un pastor. Escuche, para eso se requiere el momento oportuno, la hora oportuna, el momento indicado. El padre de este pastor era un empedernido borracho, pero un día llegó a un servicio como los nuestros, evangelístico, de adoración, de alabanza, y el poder de Dios se empezó a mover, la presencia de Dios empezó a descender. Este personaje borracho pasó en toda su situación al altar y allí empezó a levantar sus manos, y cuando menos pensó, el predicador, el pastor testificando, dice que cuando menos pensaron, al hombre se le fue lo borracho, de repente empezó a aplaudir, de repente empezó a adorar. Era su primer
primera vez en el culto y ese día por primera vez recibió el don del Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas en el estado en el que él estaba. Pero para eso se requiere un propósito específico. No todos los borrachos, hay algunos que entran a recochar, hay algunos que entran a poner problema, a poner pleito, pero algunos tienen un momento específico. Hay gente que aquí han oído el testimonio de mi padre cuando él habla acerca de este personaje drogadicto que yo conocí, un personaje con cabello muy largo que colgaba un cacho aquí, que tenía de adorno un cacho como de un toro, yo no sé, lo tenía colgado aquí, era muy alto con su cabello largo, barbado, y solamente una palabra de Dios pudo transformar a este personaje altamente peligroso, agresivo. Se acerca a pedir dinero. Mi padre le habla acerca de Jesús, le habla del amor de Dios. El hombre agresivo le dice simplemente: a mí nadie me ama. Mi padre simplemente le responde con una palabra, le dice: todo tiene su tiempo. El hombre se va, al rato regresa y le dice: ¿qué fue lo que me dijiste? En esa apariencia tan intimidadora, mi padre vuelve y le repite: yo le dije una palabra de la Biblia que dice: todo tiene su tiempo y usted tiene un tiempo en las manos de Dios. Años después, el hombre se convirtió en un predicador, un misionero, y cuando ya él estaba en otro país, volvió a Colombia, pasó por el lugar y le dice: me reconoce a mí, se acuerda de mí. El hombre bien vestido, bien peluqueado, obviamente no ni la sombra de lo que era. Quiero decirle que cuando la palabra de Dios llega en el momento oportuno, a la hora oportuna, en el instante preciso, no importa cuán imposible parezca que esa persona se convierta, a Dios nunca le queda grande transformar la vida de una persona. El drogadicto se convirtió en un misionero, predicador del evangelio. Pero una y otra vez se ora por uno, hay gente que se arrodilla, no todos les pasa el mismo proceso. Yo he estado con él, hemos orado una y otra vez con uno y otro en el lugar donde él trabaja, y el uno drogado y el otro alcoholizado, y pasan y lloran y piden que oren por ellos. Pero nosotros seguimos creyendo que a Dios no le queda grande sacar a esas personas de ese mundo y ponerlos para gloria y honra de su nombre. Pero el punto aquí es que se requiere una percepción espiritual para que salga la palabra correcta en el momento correcto. Porque hay gente que al no tener una conexión con Dios ha dicho la palabra incorrecta en ese momento y hasta allí ha terminado la conversación y la oportunidad de hablarle a esa persona de Cristo Jesús. Así que el primer consejo es ¿cuál? Primeramente, buscar la dirección de Dios para saber reconocer la necesidad de salvación de los perdidos. Pero para eso, pregunto, ¿cree usted que una persona que no ora puede tener dirección de Dios? Obviamente, ya lo habíamos dicho que en el perfil una de las características fundamentales es oración. La oración te despierta la percepción espiritual. Tú puedes sentirlo, la necesidad de la otra persona, la carga de la otra persona. Se abre el panorama espiritual. Pero en segundo lugar, hay otro consejo aquí y es el siguiente. En Juan capítulo 4, del 5 en adelante dice claramente que él vino a esa ciudad, se ubicó junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y que allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, dice, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Aquí viene un segundo consejo y es el siguiente: busque el momento oportuno y el lugar adecuado para evangelizar. Dígalo conmigo. Necesito buscar el momento oportuno y el lugar adecuado para evangelizar. Es decir, aquí Jesús encontró el momento oportuno como la hora sexta, como el mediodía, una hora no tan concurrida en el pozo, era una hora más bien solitaria, tanto que cuando sus discípulos llegaron vieron solo a Jesús con la mujer hablando, se preguntaron qué hablaría, ni siquiera le preguntaron a él, les llamó la atención, les causó mucho impacto el escenario, pero no hablaron, no le preguntaron sobre el asunto. No obstante, Jesús nos está mostrando
demostrando que hay momentos donde hay que aprender. Usted, evangelista, necesita aprender a buscar el momento oportuno, el lugar adecuado para evangelizar. Esto es lo que nos hace a nosotros aprender a amar y a valorar más el sistema de trabajo en hogares, en casa. ¿Por qué? Porque precisamente para poder nosotros evangelizar en los hogares a través de grupos de amistad, de los grupos familiares de evangelismo, que acá se llaman grupos de misión fe, precisamente nosotros lo primero que hacemos es algo que le llamamos concertar con las personas. Es decir, no es que nosotros le llegamos a cualquier hora o cuando se nos ocurre o en el momento que ellos están más ocupados o cuando trabajan en el granero o en la calle, en el momento donde ni siquiera pueden prestarnos atención. No, al contrario, nosotros concertamos la hora, concertamos el lugar, concertamos los días, la intensidad, cada 15 días, cada 8 días. Para eso se requiere aplicar ese consejo. Jesús fue a la hora precisa, en el momento y en el lugar preciso. Una de las cosas que afecta mucho el tema de evangelismo puerta a puerta es precisamente ese, que muchas veces yo he hecho evangelismo y no tengo algo en contra del evangelismo puerta a puerta, porque también lo he practicado, pero lo que quiero decirle es lo siguiente: una de las cosas que más afecta el evangelismo puerta a puerta, llámese de los Pentecostés, Testigos de Jehová o quien sea, es precisamente que la mayoría de gente que va a hacer evangelismo puerta a puerta tiende a llegar en el momento más inoportuno. Cuando la gente está almorzando, cuando la gente está haciendo un trabajo, y claro, habrá gente de esa que quiere oír palabra, pero no tiene el momento, no tiene el tiempo. Algunos van de salida. Yo más de una vez voy de afán, no es que uno quiera ser grosero. Cuando a veces han llegado, uno se da cuenta que cuando uno está desde el otro lado, analiza cómo esta gente, algunos pueden decir, oh, rechazan a Cristo, rechazan el evangelio, rechazan la palabra, pero muchas veces ni siquiera es eso, es simplemente que no seguimos el modelo de Jesús. Jesús fue al lugar correcto, a la hora correcta. Les explicaba que en la mañana y tarde, ya en el día, era cuando era más concurrido los pozos. Las mujeres iban más en las 6 de la mañana o en las 6 de la tarde, pero no al mediodía. Y esta mujer, por su situación, iba en el momento más solitario. Jesús dijo, este es el momento oportuno, esta es la hora oportuna para hablar con esta mujer. Así que, mis amados, algo bien fundamental es, yo he encontrado más de una vez aquí en nuestra experiencia durante años, que hay gente que dice, voy a evangelizar al señor de la tienda, voy a evangelizar al señor del granero aquel, del supermercado aquel, y justo cuando el Señor va según él, a evangelizar en ese momento, empieza a llegar clientela y el hombre digámoslo así, apura, se mete en su trabajo y llega al punto donde no puede prestarle atención para nada a la palabra. Y algunos dicen, no, esto es obra del enemigo. No, eso no es obra del enemigo, es falta de sabiduría. Necesitamos aprender a concertar con las personas. Y lógicamente sabemos que concertar significa buscar el momento adecuado en el cual esa persona me va a poder prestar más su atención. Y vamos a poder concertar. Por eso, hermanos, el método bíblico, el método de Jesús era enviarlo de casa en casa, pero el método bíblico del Nuevo Testamento es que ellos estaban en el templo y por las casas, es decir, hacían formación, hacían hermandad, tenían las cosas en común, pero había comunicación, había común acuerdo, todo estaba también en común, al punto que ellos no llegaban así a sorprender las personas. Y una de las cosas que aprendemos aquí de una manera muy clara es que Jesús nos enseña que si vamos a evangelizar debemos aprender a ponernos de acuerdo con las personas, ya sea en el momento oportuno, en el lugar adecuado, ya sea en casa de ellos, ya sea en el lugar de adoración o en un lugar y en una hora donde no haya, digámoslo así, donde no haya pretextos para no prestar atención al mensaje que se les va a compartir.
Así que los que ya hemos trabajado en célula o en grupos celulares sabemos cuán benéfico es trabajar de esta manera. Porque si aún concertando a veces se presentan situaciones y circunstancias, imagínense usted cuando uno va puerta a puerta, unos le cierran, otros no le abren, otros lo miran, dice estos son evangélicos, no le abro. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando el método correcto de Jesús, de acercarse a las personas como amigo primero y luego en este caso concertar con ellos. Jesús fue muy sabio, como lo es Él, sumamente sabio, y debemos aprender de Él que si queremos llegar a las personas, busquemos el momento oportuno y el lugar adecuado. Cada persona tendrá su día, algunos el lunes, otros el miércoles, otros el viernes, otros un domingo en la noche o en la tarde, pero qué bueno, o algunos en las mañanas de cualquier día en la semana, pero qué bueno es que aprendamos a ser sabios. Diga, el sabio gana almas. Y parte de la sabiduría implica esto, aprender a concordar con las personas o acordar con las personas el horario y el lugar donde vamos a hablar del Señor Jesucristo. ¿Para cuántos es apasionante hablar del Señor? Ahora, vamos a ver otros detalles con base a esto. A partir del versículo 7, la Biblia dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Dame de beber. El tercer consejo aquí es el siguiente. Querido evangelista, querido discipulador, el consejo es inicie la conversación con un fin evangelístico. Cuando esto sobre todo en ese primer encuentro, más que todo aquí es cuando usted se encuentra por primera vez con alguien. Siempre inicie la conversación con un fin evangelístico, con un tema apropiado y acorde con la ocasión. Cuando el evangelista es sabio, el evangelista se aprovecha de cualquier situación para poder entablar una conversación y desde el principio el evangelista ya sabe hacia dónde va. Es decir, el evangelista comienza hablando de la situación del mundo, comienza hablando del clima, comienza hablando de la lluvia, comienza hablando de la problemática, comienza hablando de cualquier circunstancia, de cualquier ocasión, de cualquier temática circunstancial, cotidiana, con el propósito de enfocar la conversación hacia un diálogo meramente o netamente evangelístico. Ahora, allí en Juan 4:7 vemos que Jesús utilizó algo muy sabio. Por ejemplo, Jesús no iba a iniciar la conversación con esta mujer. Todos saben cómo era la reputación de esa mujer, ¿cierto que sí? Era una mujer de muchos hombres. Así que él no iba a comenzar la conversación con ella de la misma manera que la comenzó con Pedro y con ellos, con los pescadores. A ellos les dice, voy a hacerles pescadores de... Pero a ella nunca le dijo, te voy a hacer pescadora de hombres, porque ya era suficientemente pescadora de hombres, pero de otra manera. Así que, en el caso de ella, Jesús fue muy sabio. Él abordó la conversación de ella, aunque en el sentido espiritual ella se convertiría en una pescadora de hombres, pero la forma, incluso si usted lee la historia, la mayoría de gente que ella ganó fueron hombres. Si usted lee ahí, dice que los hombres de la ciudad vinieron por causa del testimonio de la mujer. No obstante, Jesús, dado su reputación, incluso su posible mala interpretación en todos los sentidos, incluso en el sentido práctico, Jesús le habló del agua viva que sacia la sed del alma, pues en ella había necesidad de saciar su alma, y por eso la conversación hacia ella, inmediatamente que se encuentra, es dame de beber. Porque Jesús iba a enfocar la conversación con ella acorde a la necesidad del alma de ella, acorde de la circunstancia. Así que, hermanos, el tercer consejo es que cada vez que usted vaya a iniciar una conversación, estábamos escuchando en estos días sobre un seminario de lo que se llama la regla de los 30 segundos. Probablemente se tenga que transmitirlo a ustedes también para que comprendan el poder que tiene el hecho de saber tratar con las personas en los primeros 30 segundos. Y vemos aquí que Jesús ni siquiera en 30 segundos, en 5 segundos, en 2 segundos, Él dice, dame de beber. Ya Él empezó a tomar control de la conversación, pero siempre con un fin evangelístico apropiado y acorde a la ocasión. Por esa razón, amados,
Un tema jamás recomendado para iniciar una conversación es un tema de orden político. Porque si usted empieza de inmediato con un tema de orden político, con las personas que supuestamente usted quiere evangelizar, si la persona tiene una ideología política muy contraria a la suya, obviamente que eso va a terminar en un debate bien fuerte. Usted sabe que hay gente que defiende más temas políticos que cualquier otra cosa, y es una situación bien grave. Así que usted debe ser muy sabio, qué temas se tocan, qué temas no se tocan. Y hoy en día, así como van las cosas, yo me doy cuenta que así como van las situaciones hoy, cada vez se va poniendo más fácil el proponer un tema de conversación adecuado a la hora de evangelizar. Porque usted por todos lados ve miedo, pánico, terror, enfermedades, muertes, ruinas, fenómenos, desastres naturales, catástrofe, situaciones climáticas, económicas o emocionales, suicidio, posesiones demoníacas, todo lo que pasa hoy en el mundo, los cambios climáticos, todo eso, si usted lo sabe abordar bien, usted puede ser muy sabio a la hora de empezar un tema de orden evangelístico desde los primeros segundos de conversación con una persona. No obstante, aquí hay que tener en cuenta el cuarto consejo. Diga, cuarto consejo. A partir de los versículos, voy a ir tomando todos los versículos, pero voy a mirar solamente el versículo del 9 al 11. Dice la Biblia, la mujer samaritana le dijo, es decir, Jesús le hace una pregunta o le hace una petición, dame de beber. Ella tiene una forma de responder que la veremos en un momento. No obstante, a partir del 9 al 11 viene el cuarto consejo, y es el siguiente. Usted comienza una conversación con cualquier tema, por muy sabio que usted sea. Jesús direccionó muy bien la conversación, pues ¿quién mejor que él? No obstante, mire la forma como la mujer respondió. Jesús la abordó muy sabiamente, pero la manera como la mujer responde es, a partir de Juan 4, 9 al 11, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Es decir, aunque Jesús comenzó con un buen tono de conversación, ella inmediatamente quiere llevar a Jesús a una discusión racial, a una discusión religiosa. Es decir, eran temas muy fuertes. Eso es como si usted le va a hablar a una persona sobre el amor de Dios y esa persona le propone temas polémicos en la primera conversación. No es muy conveniente hablar de temas polémicos de entrada. Y la forma como Jesús, digámoslo así, sortea esta situación, es una forma que el evangelista sabio siempre va a usar. La persona a veces inmediatamente le va a tocar temas bien complejos, llámese el diezmo, llámese divorcio, llámese situaciones muy complejas como la salvación, doctrinas muy profundas, y a veces, claro está, como lo veremos más adelante, dependiendo del tipo de evangelizado, porque si es un evangelizado ya muy conocedor de la Biblia, pero en el caso de esta mujer, aunque Jesús comenzó bien, la mujer quiso desviar un poco la conversación, y usted ve en el versículo 10 cómo Jesús responde. Aquí viene el cuarto consejo, y es este: procure tener el dominio de la conversación sin entrar en discusión. Diga conmigo, necesito tener dominio en la conversación sin entrar en discusión. Porque hermano, el día que el evangelista entra en la más mínima discusión fuerte con la persona, en el sentido ya de que se enojó, ahí sí perdió, ya de entrada perdió toda la conversación. Diga, el que se enoja pierde, aunque tenga la verdad. O sea, necesitamos en estos casos aprender a ser muy sabios a la hora de tratar con las personas, sobre todo cuando nos sale una al estilo mujer samaritana, muy a la defensiva, muy agresiva. O sea, no acababa el Señor de decirle dame de beber y ella le suelta un bombazo, pero tú, ¿cómo? Siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Ella quería llevar la conversación por otro lado. Y luego le dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero en el versículo 10, mire cómo Jesús responde. Jesús respondió, él tuvo dominio de la conversación y no entró en discusión con ella. Él le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Cuántos dicen amén allí? Versículo 11, dice la mujer, mire,
A pesar de que Jesús sabe cómo abordarla y le responde de tal manera que él no entra en la discusión de ella. Por ningún lado usted mira la discusión de samaritanos y judíos, el asunto racial. Él tuvo el dominio de la conversación sin entrar en una discusión al punto de ahuyentar a ella, que ella diga, no, yo no quiero hablar más con usted. Simplemente él mire la forma como abordó. Pero en el versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Es decir, Jesús en medio de eso ya le soltó una palabra tan poderosa que caló en lo más profundo de su conciencia, porque mientras que ella quería llevarlo a pelear por el tema racial o sacar por lo menos una explicación sobre el tema, Jesús la lleva una vez más a la dirección de su tema. Vuelve a decir la expresión, dame de beber, es decir, la conversación inicial, y realmente aquí es donde él revela el propósito de esa conversación. Es decir, el propósito de esa pregunta o esa petición, dame de beber, era realmente hablar sobre un tipo de agua que es agua viva. Y esto empieza a despertar inquietud en ella. Diga, la mujer se inquietó. Ahora, el quinto consejo que hay que tener en cuenta acá es el siguiente. Aquí, a partir de los versículos 10 al 13 y el versículo 14, usted encuentra que Jesús le responde a ella de una manera muy sabia. Y voy a leer el versículo 14. El 14 dice literalmente, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Pero note eso, el quinto consejo es, ante las preguntas agresivas, evasivas o que puedan producir confrontación, responda con sabiduría. Diga, responda con sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted analiza la conversación, Jesús comienza hablando del dame de beber, ella inmediatamente pone un tema polémico que podía literalmente dividir por décadas y años entre judíos y samaritanos. Jesús no permite entrar en esa conversación, la dirección hacia el tema del agua de vida, despierta la atención de ella. Ella dice, pues, ¿de dónde vas a sacar el agua viva de la que tú me hablas? Ella pensaría aguas que se mueven, no estancada, no un pozo, sino ¿de dónde vas a sacar un agua viva si por aquí no hay aguas corrientes, no hay aguas vivas por este territorio? No obstante, ella le hace una pregunta muy fuerte en el versículo 12, dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Si usted analiza la psicología de la mujer, ella estaba bastante agresiva de entrada. O sea, cada vez que Jesús hablaba con palabras de miel y ella respondía con sablazos todo el tiempo, con espadazos todo el tiempo. Ella le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Y claro que sí lo era, pero él supo decirle en el momento correcto una verdad. En ese momento ella dice, ¿acaso eres mayor de nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús responde de una manera sabia. Ahora, vemos entonces cómo Jesús, ante preguntas que eran muchas de ellas muy agresivas, muchas de ellas eran más bien evasivas, porque una cosa son las preguntas agresivas que vienen a herir, muchas veces vienen a herir tu fe y vienen a herir, a veces ofenden de una vez tu vestimenta, ofenden tu manera de vestir, tu manera de ser, te ofenden a ti, te ofenden la Biblia, ofenden tu fe, y si tú no sabes tener el control en ese momento, fácilmente vas a perder de entrada esa conversación con esa persona, porque las preguntas agresivas o incluso las evasivas, cuando la persona siente que ya la persona va hacia dónde va, la persona percibe, este viene a hablarme de su fe, ellos empiezan a hacer preguntas de índole evasivo, es decir, saquemos este tema ya, vamos a hablar de otra cosa, quieren evadirte. Pero literalmente muchas de esas pueden producir confrontación, pues la solución y el consejo está aquí, siguiendo el modelo de Jesús, que es respondiendo con sabiduría. Diga, sabiduría. Consejo número 6. En el consejo número 6, a partir de los versículos 9 y 15, usted encuentra que algo interesante sucede allí. Algo que solamente quiero leer el 15. En el 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.
¿Escuchó eso? Dice, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Quiero decirle que cuando nosotros observamos el consejo o el modelo de Jesús, en el versículo 9, una vez más, la primera frase dice, la mujer samaritana le dijo. En el versículo 15 comienza diciendo, la mujer le dijo. ¿Cuál es el consejo que queremos extraer de aquí, queridos evangelistas? Y es el siguiente. A la hora de evangelizar, diga conmigo, o dígale al que está a su lado mejor, deje hablar al evangelizado. Porque no hay nada más incómodo que hablar con alguien que no deja hablar, ¿cierto que sí? Y en este caso, a la hora de evangelizar, debemos seguir el modelo de Jesús. Note usted, Jesús pregunta, ella responde. Ella contraataca, él responde. Ella quiere agredir, ella evade, pero él responde. Pero él siempre deja que ella tenga su participación. No obstante, algo interesante que hay que mirar dentro de un momento es que a la hora de evangelizar debemos dejar hablar al evangelizado. Yo he estado en ocasiones en evangelismo puerta a puerta y siempre he contado esto y vale la pena recalcarlo. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención. Nos mandaron a nosotros un equipo evangelístico y dijeron, deben tomar esta cuadra, deben ir hacia alrededor. Y yo recuerdo exactamente, hermano, no exagero un punto con lo que le estoy diciendo. Nos mandaron a un equipo y nos mandaron puerta a puerta, listo, fuimos. En la primera casa se quedó un hermano, él golpeó y listo. Nosotros seguimos, dimos toda la vuelta. Y cuando regresamos, el hermano seguía hablando allí con la persona. Cuando yo miré, yo dije, el hombre la tiene súper bien, me imagino que está muy motivada, porque imagínense que le hablamos a todas las personas, hubo gente que nos atendió bien, y conversamos, tuvimos tiempo, y el hombre después de casi más de una hora, él seguía hablando allí. Cuando fui, me acerqué, la mujer estaba como entrando en debate con él, chocando, indispuesta, y obviamente nunca se ganó a esa persona. Lo que quiero decirles es que nosotros debemos dejar hablar, y lo que más me llamó la atención era que él era una persona muy de esos que hablan bastante. ¿Qué palabra se le diría? Conversador, parlanchín. Parlanchín, hablaba bastante y casi todo el tiempo la conversación era ella oyendo a una persona que habla y al punto que esa persona simple y llanamente no podía tener una buena conexión con esa conversación, aunque se le estuviese hablando de un buen tema. Así que, amados, ¿qué se hace allí? Lo que Jesús nos enseña aquí es para resolver este asunto, para que no se vuelva, cuando es un evangelismo, no se puede volver un asunto de discurso. No es lo mismo una predicación, no es lo mismo una enseñanza, no es lo mismo una conferencia donde usted habla y los demás están apoyando o escuchando, a que cuando usted está en una conversación de tipo o de orden evangelístico. Uno de los consejos es, para resolver esto, formule preguntas y entable una conversación amigable y amena sin desenfocarse del propósito principal. Digan, no desenfocarnos. Si usted mira bien la escritura, los que tienen su Biblia ahí en la mano, deben mirar que siempre Jesús hacía preguntas. Es decir, en medio de la conversación, la forma de tener dominio de una conversación así para que sea amena es formular preguntas, pero no preguntas que no tengan que ver con el caso, sino que cada pregunta iba aterrizando una vez más la conversación hacia el propósito que Jesús tenía desde el inicio, desde dame de beber. La conversación tenía un propósito específico y en este caso las preguntas también tenían un propósito específico. Consejo número 7, diga, consejo 7. En Juan 4 del 15 al 19 vemos que la mujer dio unas señales muy buenas. Dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, escuche. Pareciera que Jesús se va por otro lado. Si usted mira bien, pareciera que Jesús como que desvía la conversación, pero no, él sabía para dónde iba. Jesús le dice, ella le dice literalmente, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En el 19 le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ok. Una cosa fundamental en evangelismo es cuando usted note una reacción positiva por parte del evangelizado. Puede que a Jesús le funcione la primera conversación,
Puede que usted necesite varias, o yo necesite varias conversaciones, pero en algún momento, cuando nosotros notemos una reacción positiva por parte del evangelizado, como en el caso de aquí, ella ya se interesó por el tema de Jesús. Jesús vuelve y le habla de su vida, y al mismo tiempo saca a relucir algo muy grave de esa mujer, pero eso despierta más interés en ella. Así que cuando usted note una reacción positiva por parte del evangelizado, confronte la mayor necesidad del mismo, su salvación. ¿Cuántos saben que la mayor necesidad del ser humano es su salvación? ¿Sabe por qué muchos no pueden ganar a otras personas para Cristo? Porque no saben percibir, discernir todo lo que hemos dicho, y tampoco saben decir cuándo es el momento indicado, percibir el momento indicado cuando la persona tiene ya una respuesta positiva hacia la fe. No todos son el mismo terreno, no todos son las mismas personas, no todos tienen la misma sensibilidad. Hay gente que en una palabra ya, como el testimonio, pero hay otros que necesitan ser labrados, ser tratados. Consejo número 8, todos están allí entrelazados. En Juan 4, 20 al 24 dice, mire, una vez más, la mujer quería llevarlo hacia otro asunto muy tremendo, pero como Jesús ya había captado su atención, mire hacia dónde lo llevaba la mujer. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, mire lo que Jesús le está diciendo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Esto ya es una verdad demasiadamente fuerte, pero él se la dijo en el momento oportuno, después de que ya había una reacción positiva en ella. Pero muchos le sueltan verdades en el momento más inadecuado, y por eso lo que logran es ganarse un enemigo, una bofetada, alguien que en lugar de aceptar a Cristo rechace el mensaje. Pero Jesús le suelta una verdad tremenda. Él le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene. Una vez más le suelta una verdad, pero él sabe cómo aplicar la realidad de todo el asunto. La hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cuál es el consejo número 8? Cuando llegue el momento de decir verdades directas. ¿Cuántos saben que hay cosas del evangelio que son muy directas y que tocan la herida más profunda, tocan la conciencia? Hay cosas que hablan directo de pecados, de situaciones muy fuertes, pero cuando llegue el momento de decir verdades directas, sea sabio, prudente y sencillo, no necio, torpe y agresivo. Jesús fue sabio, fue prudente, fue sencillo. La Biblia dice en Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Consejo número 10. En los versículos 27 y 28 usted encuentra algunos asuntos que no los voy a leer por tiempo, pero quiero que solamente los tenga en cuenta. Los versículos 27 y 28 está el siguiente consejo, y es: para evangelizar, no abuse del tiempo del evangelizado. Ok, no abuse del tiempo del evangelizado. ¿Sabe por qué? Yo sé que algunos están escribiendo, muy bien, perfecto, hágalo. Lo que yo quiero decirle es que Jesús habló con la mujer samaritana pocas palabras, pero cada una de ellas fueron certeras, cada una de ellas fueron contundentes. Hermano, cuando se hace un grupo familiar, no hay cosa más odiosa, más difícil que ha afectado más grupos, más los grupos de amistad. Cuando se le da un tiempo determinado al evangelista, no es lo mismo un discipulado que la enseñanza que uno da allá en clase de grupo familiar, que dura escasamente 20 minutos. Pero algunos han tomado tanto tiempo. Nos ha pasado el caso de que se manda a alguien y son las 9, son las 10 y no sale. Luego la persona dice: qué pena, no podemos recibirlos. ¿Por qué? Porque salen muy tarde y tenemos que madrugar al otro día. Cuando nos llaman es muy vergonzoso eso. ¿Por qué? Porque la persona que fue delegada no entendió que no hay que abusar del tiempo de las personas. Entre otras cosas, es una hora para hacer todo.
No una hora para predicar, una hora para cantar, sino una hora para hacer todo lo que es necesario. Juan 4, 27 al 28 les decía que en menos de 4 minutos se lee toda esta historia. En pocas palabras se dice, los que hablan de cálculos de acuerdo a, obviamente Jesús, aquí está destacado lo más importante, pero lo que sí se puede ver es que Jesús fue muy certero, muy contundente en hablar. Consejo número 11, cuando evangelice, tenga la seguridad que si usted oró por la persona evangelizada, por la que usted abordó, si usted fue sabio al hablar con ella y no se hizo enemigo de ella, no permitió entrar en choque con ella, usted dominó la conversación pero no peleó con ella, entonces la semilla quedó sembrada. Quiero decirle que el crecimiento lo dará Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted ve los versículos 28 al 30, los versículos 35 al 38, siempre Jesús recalcó eso, de que dice claramente cosas como: no decid vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El 38 dice: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Es decir, Jesús nos muestra claramente que el trabajo a la hora de evangelizar muchas veces no es un trabajo de solo uno, es un trabajo en equipo. Hay gente que oró por esas personas, hay gente que les dijo una palabra, hay gente que intercedió, hay gente que les leyó un texto que los dejó pensando, hay gente que antes de escucharlo a usted oyó una palabra, una canción, algo que lo fue tocando, alguien más había sembrado. Muchas veces usted ni siquiera es el que siembra, sino el que viene a labrar, viene a trabajar, viene a regar. Pero finalmente el secreto es que siempre cuando usted utiliza ese consejo y estos modelos de Jesús, el crecimiento lo dará Dios. Y el último consejo, el 12: cuando eres un evangelista sabio, podrás ver resultados. Diga resultados, diga efectividad. E incluso los evangelizados se convertirán en evangelistas sabios y efectivos. Porque escuche, si alguien aprende de un buen maestro, termina convirtiéndose él en un buen maestro. La mujer aprendió cómo se habla porque lo aprendió del mejor de los maestros. Y la Biblia muestra en los versículos 39 al 42, dice claramente cómo esa mujer literalmente dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí unos días. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente, dice, por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es decir, cuando eres un evangelista sabio, no solo vas a ver resultados, sino que desde la primera, digámoslo, desde la primera conversación, ya tú le estás dando prácticamente un discipulado, una clase a la persona de cómo se hace. Los testimonios más lindos son aquellos que uno oye de aquellos hermanos que llevan años en el evangelio y dicen: oh, si supiera cómo fue la sabiduría de aquella anciana que me habló a mí del Señor. Pastor, si usted se diera cuenta cómo era la sabiduría de aquel hermano que me habló del Señor, el amor, la paciencia que me tuvo. Yo era muy agresivo, yo era muy ateo, yo era muy burlador, yo era así, yo era de esta u otra manera. Pero dicen ellos, pero por la sabiduría de ese hombre, de esa mujer, por la gracia de Dios y por el trabajo de esa persona, yo estoy aquí. Quiero decirle que cuando una persona sigue estos 12 consejos para el evangelismo práctico, tómelos, grábelos en su corazón y póngalos en práctica. En cada conversación usted se va a encontrar gente en sus momentos de evangelización. Yo quiero que se ponga de pie allí donde está, y donde usted está, ya en su casa o aquí, cierre sus ojos un momento. Yo sé que muchas veces alguien tiene que analizar por qué lo que leíamos en Romanos, por qué no todos creyeron al evangelio.
¿Por qué no todos aceptaron el evangelio? ¿Por qué no todos lo recibieron? Bueno, porque algunos fueron duros de corazón, fueron rebeldes. Pero ¿qué tal si esos que no aceptaron fue por falta de sabiduría del evangelista? Fue por falta de tacto, de prudencia del evangelista. Así que donde tú estás, quiero que oremos en este momento. Oro, Dios y Padre Celestial, por cada persona en este lugar y también allá en sus lugares, en sus casas, Dios mío, aquí en esta ciudad y aún fuera de este país, Señor, hermanos o hermanas que están recibiendo este discipulado. Hoy, Señor, te honramos y te adoramos. Creemos fielmente, Padre Celestial, que tú eres nuestro modelo perfecto a seguir. Nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos una y otra vez. Tal vez no nos damos a entender, tal vez no tenemos la sabiduría suficiente, pero tú, Señor, eres lo máximo, eres la sabiduría en su máxima expresión. Por esa razón, Dios mío, hoy clamamos por cada evangelista, por cada discipulador que ha llegado a esta altura de la enseñanza, a esta altura del seminario. Señor Jesús, levanta hombres y levanta mujeres, Señor, al estilo de ese modelo que tú nos enseñaste, pero sobre todo, Señor, que sigamos fielmente aún el ejemplo de aquella mujer samaritana que, siendo tan agresiva y tan evasiva como lo era, y con tanto vacío y necesidad espiritual y moral como la que ella tenía, no obstante, Señor, fue un vaso de honra para ganar a una ciudad, hombres y mujeres, para el reino de los cielos. Todavía hay hombres y mujeres de esa categoría en este lugar.